Bueno, me presento, soy Emilio Cervelló, ya casi todas me conocéis, ¿no? Entonces, bueno, soy terapeuta, hago danza, movimiento, terapia, que es una modalidad en psicoterapia a través del arte, en este caso los procesos creativos con el movimiento y la danza, ¿no? Y bueno, soy artista escénico. Antes de formarme como terapeuta, yo no vengo de la psicología, sino que vengo del mundo del arte. Primero fui bailarín, ¿no? Estudié arte dramático más tarde y ahora pues sigo enseñando. De hecho, Rosa, por ejemplo, viene a clase y bueno, pues desde hace unos años pues me vengo dedicando también cada vez más de lleno al mundo de la terapia. Lo que me interesa mucho bueno, hablaremos de un concepto que me interesa mucho hacer difusión de ese concepto porque es muy desconocido, me parece a mí, que es el de imagen corporal. Cómo se asocia con el tema de la autoestima, ¿verdad? Entonces, para que eso lo iré explicando durante la charla, pero el tema es que, como he explicado que yo vengo de la danza, claro, y vengo del mundo del ballet. Yo soy bailarín contemporáneo, pero con una formación en ballet. Entonces, claro, desde muy pequeño, a mí yo adquirí un tema con el cuerpo, yo adquirí un estereotipo, un canon de belleza, un estereotipo muy, muy específico, ¿no? Que era el del mundo de ballet, perdón, el del cuerpo del bailarín de ballet, ¿no? De la bailarina de ballet, que es un canon de belleza muy estricto, muy exigente de alcanzar, que requiere que nazcas ya con una serie de líneas, de altura, de dimensiones, de formas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo no tenía hiperextensión en rodilla, ¿no? Que para hacer esa línea así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a ti, tú tienes eso como súper inculcado y luego tú eres como eres, ¿no? Y yo, pues, yo mismo me fui con la adolescencia y todo eso, mi cuerpo se iba hormonando, iba creciendo, ¿no? Y claro, yo tenía eso de ser el bailarín, ¿no? Y luego yo era como yo era, ¿no? Que no estaba ni mal ni bien, pero quiero decir que tú tienes que ser tú tienes que ser un Ferrari, y a lo mejor tú no eres un Ferrari, ¿no? A lo mejor tú eres otra marca, ¿no? Otro modelo de coche, ¿no? Y luego, aparte de los ajustes que yo tenía que ir haciendo, ¿no? que la forma en que yo experimenté, ¿no? En mis propias carnes, ¿no? Con mi propia historia, todo este peso, ¿no? De tener que ser de una determinada manera y tal, ¿no? También me di cuenta de que estaba en un entorno altamente competitivo, donde las personas, o sea, estaba en el ambiente más elitista del mundo de la danza de aquel tiempo, donde yo estaba rodeado de las primeras bailarinas y los primeros bailarines, pero de verdad, hombres y mujeres, y en la escuela igual, ¿no? O sea, absolutos modelos de perfección. Y yo era un patito feo, porque yo estaba en la escuela, ¿no? Y en la escuela, bueno, fue una competitividad terrible, pero luego yo veía cuánto conflicto había en esas personas. O sea, daba igual que fuesen la primera bailarina, daba igual que fuese... O sea, era increíble cómo en ese contexto de tanta perfección, luego había tanta anorexia nerviosa, tanta bulimia, vigorexia, ¿no? Unas obsesiones con el cuerpo, cosas como atarse para dormir, para que las articulaciones cedan, ¿no? Yo mismo, yo mismo me imponía una serie de ejercicios todas las noches antes de irme a la cama, ¿no? En la cama lo hacía, o sea, y mi jornada era terrible, además yo tenía que trabajar, bueno, terrible, terrible. Y yo era como que me autoexplotaba, ¿no? Para sacar más empeine, para dar más de las articulaciones, ¿no? Y ver de todo, ¿no? Obsesiones con el ejercicio, con la dieta, bueno, todo eso iremos viendo cómo sale durante la charla, ¿no? Entonces, pues luego, con toda esta trayectoria que yo os digo, ¿no? Bueno, tengo desarrollo mi carrera como bailarín y tal, ¿no? Estas cosas pasan factura, porque es verdad que a mí
el arte, a mí la danza me salvó de, pues en fin, mi vida hubiera llevado una deriva muy distinta, ¿no? Y yo provengo de un ambiente con bastante desestructura y tal, ¿no? Entonces a mí me salvó, es verdad que me salvó la danza, pero también a un precio muy alto, o sea, también me pasó factura, ¿no? Porque estas cosas te crean adicciones, te crean obsesiones, te crean... tienes que lidiar con una presión altísima, ¿no? Da igual cómo estés, se sube el telón y tú tienes que brillar, o sea, tienes que brillar. Y luego vi muchas cosas en este ambiente. Luego durante mi carrera fue diferente, pero sobre todo en los comienzos, también siendo adolescente, que todo te impresionaba de aquella manera, vi unas historias con drogas, unas historias con la comida, una historia... Estoy hablando mucho. Y entonces, cuando llego a la DMT no es la droga esta para nosotros, es que es una droga que se llama DMT, que es como muy fuerte y tal, que es la molécula de Dios. Pero la DMT es la danza movimiento terapia, ¿no? Esta modalidad de psicoterapia. Entonces, en la DMT, claro, la DMT parte del cuerpo y del movimiento. Entonces, yo creo que va a ser el ordenador. Entonces, en la DMT, todo lo que hace referencia todo lo que hace referencia a la actitud corporal es muy importante. Y en la actitud, en lo que llamamos actitud corporal, que bueno, igual que tenemos actitud emocional, ¿no? Actitud ante la emoción, actitud ante el trabajo, tenemos una forma de conducir nuestro cuerpo en el mundo, ¿no? Y dentro de lo que es la actitud corporal está la imagen corporal, que es como, podemos decir, primer fundamento, ¿no? Entonces, hay los aparatitos de verdad, no dejan a uno dormir tranquilo. Entonces, ¿qué es la imagen corporal, no? Pues eso, que la imagen corporal, ¿no? La imagen corporal es la experiencia psicológica que tú tienes de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene una forma, tiene una característica, unos colores, una textura, pero tú tienes una experiencia de ese cuerpo que muchas veces no se tiene que corresponder, ¿no? con que tú seas de determinada manera para las personas. Entonces la imagen corporal trata de, cuando se trabaja con imagen corporal, se trata de encontrar un equilibrio entre cómo te percibes, cómo te percibe el mundo, cómo eres para ti, cómo eres para el mundo, ¿no? Y cómo eres, ¿no? Y cómo eres, pues, ni para ti ni para el mundo, ¿no? Luego también, cómo es muy curioso cotejar, ¿no? ¿Cómo crees tú que te percibe el mundo, ¿no? ¿Qué crees tú que piensan los demás de ti? Y qué es lo que realmente piensan, ¿no? Entonces, es muy interesante porque te das cuenta de cada cosa que antes no te imaginabas, ¿no? Ahora se va a encender otra vez. Bueno. tenemos una frase que dice, el cuerpo es el único medio con el que contamos para expresar la vida y responder a ella. Esto es súper importante, porque absolutamente toda nuestra existencia la filtra el cuerpo. Todo lo que nos pasa en cada momento, tanto a nivel interno como a nivel externo. Es el instrumento con el que podemos responder a todo lo que nos sucede en la vida. Y de hecho, en esta propuesta de hoy, pues partimos de ahí, de qué significa esto de responder con el cuerpo, de qué maneras podemos responder con el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí hay que preguntarse antes, ¿qué sensación te genera tu propio cuerpo? Sensaciones, ¿no? ¿Qué sentimientos te genera tu propio cuerpo? ¿Qué emociones te genera tu propio cuerpo, ¿no? Y es que, como decía antes, la imagen corporal es esa experiencia psicológica que tienes de tu cuerpo, ¿no? Que tu cuerpo, pues,
tiene por un lado una morfología, tiene una forma, un color que se puede medir, una altura, un tamaño, unas proporciones, tiene 2 manos, no 8 como un pulpo, ¿no? Está la parte fisiológica, ¿no? Formas, texturas, colores. Y luego está el tema de los propios sectores. O sea, yendo al mundo de los sentidos, a través de los sentidos en tu cuerpo percibes el mundo, pero a través de esos sentidos también te percibes. O sea, tu cuerpo se autopercibe, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero muy interesante. Sobre todo, el tacto, la vista y el movimiento, llamamos a los sensores de movimiento que están en todo nuestro cuerpo, llamamos sentido kinestésico, y que es el sentido del movimiento, el sentido que te dice que tu cuerpo está en esta postura, que está en este nivel, que se mueve de esta manera, o por ejemplo, que un tren pasa a lo lejos, o sea, que pasa a lo lejos, ¿no? Porque el movimiento te da toda esta información, también a través del oído. Entonces, esto es muy interesante porque estos son como los sentidos principales, no los únicos, pero son como los principales que empiezan a componer este concepto de imagen corporal, ¿no? Esta imagen tridimensional que tienes de tu propio cuerpo y que va más allá de su imagen y de su tridimensionalidad física, porque además se compone en relación con las relaciones que tú desenvuelves en el mundo, que es algo súper importante. Esto es también carne de cañón para la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, y también en el psicoanálisis, ¿no? Perdona, Todo. te llama Usi, yo no sé si... Bueno, ahora no... Que no sé si era por algo de la llave, que no lo Como sé. le llamé yo antes, pero bueno, no importa. El tema relacional es súper importante y en la danza movimiento terapia es totalmente importante, vamos, absolutamente importante. Y luego está el tema de las memorias, muy relacionado con el tema de las relaciones, ¿no? Y por último, bueno, cuando hablábamos de tacto, vista y movimiento, en esa tridimensionalidad pues encontramos que hay estímulos tanto externos, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de tu cuerpo es una si hace frío y es otra si te estás muriendo de calor, ¿no? Y es otra si estás en un clima perfecto. De hecho, hablamos de clima perfecto y ¿qué se te ocurre? ¿Cómo te ves? Tenemos clima tropical, ¿cómo te ves de pronto? Tumbar en el sol. Tumbar en el sol, tumbar en una hamaca, Sí. con mi mejor versión, ¿no? Fijaros cómo solo la idea influye. Y ahí, por eso hay estímulos externos y hay estímulos internos. Cuando tú sientes frío, y ese frío te genera ese frío también es emocional. También es emocional. El mismo frío, dos personas distintas lo viven de manera distinta porque hay una huella emocional, ¿no? A partir de la experiencia, las relaciones, las memorias, que en gran medida son inconscientes, lo cual no quiere decir que sea en contra nuestra. El inconsciente es nuestro gran aliado, en realidad, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que hay es que cooperar con él, ¿no? Y luego, por último, ya como la almendra de oro, pues, ¿qué sentimiento, qué emociones te despierta esa imagen corporal, esa experiencia que tú tienes de tu cuerpo? O sea, cuando tú te autopercibes, cuando tú te visualizas, cuando que pasa millones de veces cada día, ¿no? ¿Qué brillo hay en esa imagen? ¿Qué valor se da a esa imagen? ¿Veis? Y aquí ya estamos en el reino de la autoestima de pleno. Que es eso, la autoestima, ¿no? El valor que tú te das. Entonces, vemos que autoestima e imagen corporal están intrínsecamente ligadas. De hecho, una frase interesante es que llegamos aquí, que proyectas una imagen de tu cuerpo estrechamente vinculada a aquello que tú crees de ti. Y esto es súper interesante. Estrechamente vinculada a aquello que tú crees de ti, ¿no?
Eh, esto ya nos pone en el territorio del ethos, la proyección que haces de tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra esta? El estatus social, ¿no? Y es muy importante en todo esto que veíamos de las relaciones, ¿verdad? Cositas con la imagen corporal tenemos todas las personas, ¿no? O sea, hay, bueno, quizá hay top models, no sé, o gente que se lo tenga, ¿no? Que viva una época de su vida como de ser la Claudia Schiffer, ¿no? En los 90, ¿no? Pero aún así a la Claudia Schiffer se le pasan los 90 y llegan los 2000 y los 2020 a ver cómo ella se siente ahora, ¿no? O sea, nadie escapa a... Pero bueno, forma parte de la vida, nadie escapa al conflicto, nadie escapa a los días tristes, nadie escapa a la enfermedad, nadie escapa a la muerte, ¿no? Sin embargo, cuando aparece una patología relacionada con la imagen corporal, hablamos de dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal, ¿verdad? He hablado varias veces de la anorexia nerviosa, que no se considera una dismorfofobia, pero lo tiene incluido. O sea, quiero decir, es un caso de un trastorno de la alimentación, de la conducta alimenticia, pero que lleva eso implícito también, claro. Entonces, cuando llegamos a un nivel patológico, y bueno, esto lo podemos experimentar también, ¿no? Sin llegar a ese nivel patológico, a lo mejor nos resuena, ¿no? Algo de esto, ¿no? Pues a nivel emocional, lo que caracteriza principalmente el trastorno de dismorfofobia es una vergüenza al cuerpo total. Y unido a eso, hay un sentimiento de invasión profunda ante la mirada del otro, ¿no? Pero profunda, o sea, la persona puede llegar a sentir, a vivir la mirada de la otra persona como una auténtica violación, como con una violencia terrible, ¿no? A nivel mental es muy típico pues, el creerse insuficiente. Esto también conecta con el tema de la autoestima, todas las cosas, ¿no? Pero como que yo soy un perdedor, yo merezco, ¿no? Que me pase todo lo malo, yo merezco perder, yo merezco... Eso también luego muchas veces tiene salidas con el tema relacional, ¿no? Pues desarrollando relaciones de profunda dependencia, ¿no? Haciéndose sumisa o sumiso, ¿no? Y también a nivel mental aparece mucha obsesión, muchas veces. La obsesión y la compulsión, ¿no? Obsesionarse por controlar todo lo que se come, o por controlar todas las medidas, o controlar el ejercicio que se tiene que hacer, ¿no? Yo estaba así realmente, y yo comía, porque mi caso era el opuesto, yo quería ganar peso. Entonces yo comía como si estuviese haciendo paté, engordando como se engorda a la oca, ¿no? O sea, yo comía de una forma, cogí salmonelosis, comiendo huevos crudos, ¿no? Comiendo de un montón de huevos crudos y quinoa, ¿no? Y luego pues una tabla de ejercicios que era sagrada, de una religión. Eso después de todo el día haciendo ejercicio. O sea, porque es un nivel de obsesión terrible, ¿no? Y luego hay una sensación de descontento total, porque por muy perfecto que te acabe saliendo la coreografía, siempre hay un fallo, siempre hay una cosa que no ha sido, siempre hay... Y vives eso. O sea, no vives que había 3000 personas aplaudiendo, no, tú vives que una cuenta se te ha escapado, ¿no? O que, en fin, es una auténtica locura. En el caso de la diversidad funcional, pues esto es más que obvio, ¿no? Cuando las personas a nivel físico tienen, pues, no sé, por ejemplo, una pierna menos, ¿no? Las dificultades que eso entraña en su vida, ¿no? Y a nivel de energético, pues hay una sensación como de retraimiento energético, la musculatura tira hacia arriba, los pies no se posan en el suelo. De hecho, muchas niñas con anorexia nerviosa, ¿no? Pues caminan, parecen como geishas, ¿no? Están como
como si estuvieran flotando, pero es porque van arriba, todo va arriba, ¿no? Y aquí así, ¿verdad? Y claro, eso te conduce a un agotamiento nervioso, ¿no? Muchos problemas de rigidez, y luego la frustración más típica puede llegar a ser como el caso del el hombre, pues Michael Jackson, operándose la nariz, ¿no? Cada vez más chica, y otra operación, y al final no tienes nariz, pero te la tienes que volver a operar porque todavía es grande tu nariz, ¿no? Entonces es como que llegas a la cirugía, llegas a la amputación, pero la desesperanza se vuelve mayor, ¿no? O las personas van de médico en médico, de dentista en dentista, de dermatólogo en dermatólogo. Es una romería continua en esa compulsión por solucionar un problema que de entrada están convencidas, ¿no? Estas personas que no tiene solución, ¿no? Entonces es como una vergüenza de ser así, una vergüenza de ser de esta forma, ¿no? Lo cual crea como una discontinuidad total en tu forma de vivir la vida. Claro, no puede haber continuidad, no puede haber armonía. Todas las experiencias humanas conectan con la sensación del propio cuerpo, y ahí es donde queríamos llegar, ¿no? Como empezábamos la charla. O sea, ¿qué sensación tienes de tu propio cuerpo? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo tu cuerpo responde? Y creo que ahora es el momento de darle un espacio a eso, ¿se os parece bien? Bueno, mientras que os compongo otra maquinita, luego el tema de la imagen corporal, que hoy en día es mortal con los filtros de Instagram, las redes sociales, la imagen, ¿no? que está, y nosotros no somos personas nativos, ¿cómo se dice? Nativos digitales, ¿no? Pero está pasando que con la adolescencia de niñas y niños que han nacido en la era digital, o sea, de pronto son incapaces de poner un pie fuera de su habitación. Y son incapaces, pero incapaces de verdad, ¿eh? De relacionarse con otra persona si no es con un filtro delante, o si no es a través de un avatar. Al ponerlo en movimiento se transforma en descarga para el cuerpo. Hay una sensación de encorsetamiento, cuando hablamos de esa rigidez, hablamos como, más que como existe la sensación física, o sea, existe el síntoma físico, pero luego está el síntoma energético, ¿no? Muchas veces la musculatura se retrae y es que toda la energía está como para adentro, ¿no? Lo mío es un poco abstracto. Mis palabras son animal y universo. Ajá. Y la frase es: el animal perdido ahora es parte del universo. Es que me he sentido identificada con lo que has dicho porque me impongo mucho hacia mi cuerpo en lo que respecta a la forma. Pero el haberme parado ahora al interior, no a la forma, pues me ha hecho como formar parte de algo más. También tiene formación en danza y en teatro. Sí, modelaje y demás, entonces vengo recientemente un poco con eso. ¿Puedes repetir tu frase, por favor? El animal perdido ahora es parte del universo. Qué bonito. Ay, Sí. Hay algo muy interesante aquí, y es que, bueno, una propuesta que yo traigo con esto de la imagen corporal y tal, y hay investigaciones, ¿no?, que respaldan esto. Cuando transitamos la narrativa escrita y hablada, pero escrita, y la narrativa en movimiento, ¿verdad?, cuando se van transitando, cuando se complementan, al principio hay más narrativa y luego va generando más poético. Se van desprendiendo las palabras, se va prescindiendo. Es curioso, porque conforme la persona va adquiriendo sentido, pues va despojándose de palabras. Más sentido, menos palabras. Fijaros qué interesante esto. Muchas gracias. Bueno, pues yo puse al principio rigidez y después he puesto vigor. Y la frase es desde la rigidez al vigor. ¡Qué maravilla! Fijaros, ¿no? Como
hay como un patrón, ¿no? que es común, ¿no? Bueno, el cuerpo, pues, todas las experiencias humanas conectan con la sensación del propio cuerpo, con esa sensación que tenemos del propio cuerpo, ¿no? O sea, es importante porque la sensación que tienes de tu cuerpo a veces la tomamos como algo muy impuesto de fuera, cuando hay estímulos externos que te van a hacer sentir frío, calor y todo esto, pero luego veis cómo hay un poder enorme en transformar esa sensación del cuerpo, ¿no? A través del movimiento. Y cómo se puede mejorar una sensación, que claro, si la vamos arrastrando esa sensación se puede volver crónica, ¿no? Se puede llegar a una patología, ¿no? Tensiones, estrés, todo esto, ¿no? Pero si se pone atención, ¿no? Pues cómo se transita y cómo se transforma, ¿no? No necesita como mucho tiempo, ¿no? Es algo que sucede. Pues mira, yo como he conectado mucho con todo lo que has hablado, porque en cierto modo lo he vivido también, como tú. Cuando has dicho También vienes de la danza. A la cama y todo eso, lo he vivido yo. Entonces, sí es verdad que yo al principio cuando me empezaba a mover no he sentido liberación, porque es verdad que el movimiento me ayuda mucho a liberarme, pero luego he conectado con la tristeza. Entonces, puesto hoy, al liberarme, he conectado con mi tristeza. Ha sido un poco contradictorio a todo lo que le ha pasado. Hay un juicio de valor ahí. Sí, claro. ¿Por qué la tristeza, no? Tiene que ser, bueno, si es contraria a la alegría, ¿no? Tenemos como ese... Pero no tiene por qué significar que haya habido una involución. Y realmente esto también tiene que ver con un trabajo que yo hice hace tiempo cuando trabajé el cuerpo en Gestal, que ahí es donde yo me di cuenta, fui consciente realmente de todo lo que yo me había castigado con mi cuerpo. Y sentí mucha tristeza porque me había tratado muy mal durante toda la vida. Y además a través de la danza, además... Claro, con la danza. A todos los niveles, alimentación, machaque, exigencia, que sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que para llegar aquí como que pagar un precio que no. Y yo conecté con mucho con la tristeza de cómo me había castigado y cómo me había... Entonces, hoy me ha pasado un poco eso, como ha empezado a hablar del tema de donde tú venías y ha empezado a removerme mi pasado, ¿no? Pues claro, he empezado a moverme y he sentido liberación porque con la danzaterapia sí que es verdad que aprendí a todo está bien, es todo maravilloso, moverte y a conectar con otra forma, ¿no? El movimiento de otra forma, no desde la exigencia, es el andeor, más. Dejar que el cuerpo exprese desde donde está y no... sin tener que demostrar nada. Completamente, exactamente. Porque es curioso, pero esta noche, justo antes de venir a esta charla, he tenido un sueño de que tenía que presentar una audición. Y cuando llego allí a la audición, claro, toda mi vida audicionando para trabajar y cuando llego a la audición me dicen, es moderno, tienes que hacer una pieza moderna. Digo, pero si yo soy bailarina de español, sí, pero tienes que hacer moderno. Y era curioso porque tenía a Rosa al lado, que no te lo he contado porque no me ha dado tiempo, tenía a Rosa sentada a mi lado y Rosa era como una persona que yo no conocía de nada. Y yo decía, y tú llevas mucho tiempo aquí, como que, y tú haces moderno y tú como queriendo saber, me veía como años atrás y digo, es curioso cómo esta noche he tenido ese sueño y ahora viene y hablas del pasado. Una regresión total, ¿no? Totalmente, y digo, parece que todo tiene que ver con, o sea, había un poco de movimiento en las tripas. Es curioso porque, bueno, ¿dónde estás hoy? ¿No? Quizá eso te ayuda a afirmarte en justamente dónde estás hoy, ¿no? Dónde estás en este momento. Pues esto tenía que iba a pasar, lo sabía que iba a pasar, pero bueno, lo habéis ilustrado, ¿no? Esto, lo que es el método de trabajo que yo propongo, pues recoge todo esto que habéis dicho, ¿no? En forma de ejemplos, ¿no? Pero se trata de empezar a conectar con la sensación del propio cuerpo para dar sentido a la experiencia.
Y fijaros lo que decíamos, ¿no? Como a medida que va ganando sentido las palabras van como desapareciendo, ¿no? Porque el cuerpo al final expresa, ¿no? Todo. Una exploración, como hemos hecho, a través de los receptores, ¿no? Táctiles, visuales y de movimiento, partiendo de ahí, ¿no? Para ver cómo se altera nuestra imagen corporal, ¿no? Un poco vuestros enunciados son también ejemplos de eso, ¿verdad? También la exploración a través del movimiento, claro. ¿Cómo se responde desde el cuerpo y se empatiza en movimiento? Hoy, claro, hoy habéis hecho un viaje de forma muy individual, aunque había un grupo en movimiento, pero se propone una práctica de empatía kinestésica que se llama, ¿no? Que es cómo empatizamos las personas a través del movimiento, que bueno, es el 80% de la comunicación que utilizamos de manera inconsciente, ¿no? Entonces cuando nos enfocamos ahí, hay como, muchas veces hay como una sensación de proximidad muy repentina, ¿no? Y de confianza, se genera una sensación de vínculo y de confianza como muy rápido, ¿no? Experimentar con calidades de movimiento distintas para la persona, ¿no? Que también te ayuda a explorar y a salir de esa percepción que tienes de tu cuerpo, que ya está hecha, que ya está construida de una determinada manera, que ayuda un poco a verle como otras perspectivas, ¿no? Y a descubrirte de otra forma. Está el tema del deseo, de la identificación en la danza y de la inspiración, ¿no? Esto sucede mucho con los niños, por ejemplo, cuando una niña juega con los tacones de su madre, ¿no? Se pone una ropa, ¿no? Está expresando un deseo, está inspirándose en un modelo, ¿no? Pues todo esto es un trabajo también profundo, ¿no? Sobre el deseo. Recordar las experiencias registradas por el cuerpo en imágenes de distinto tipo, una exploración de la actitud corporal, un poco ir buceando en esa memoria que conecta con el tema de las relaciones, ¿no? Esto nos lleva a explorar los impulsos internos y externos que determinan tu imagen corporal. Muchas veces eso lo trabajamos a través del movimiento, porque con el movimiento nos movemos por impulso o trabajamos mucho con música, ¿no? Entonces tenemos ese estímulo externo, ¿no? Es muy curioso cuando para la música y a ver desde dónde te mueves ahora, ¿no? Es un tema, ¿no? El decir, estoy moviéndome desde un impulso interno, ¿no? Descubrir las dinámicas relacionales y contextualizarlas, ¿verdad? Cómo es tu relación con los hombres de la familia, ¿no? Cómo es tu relación con la autoridad en el trabajo, ¿no? Eso depende un poco de lo que trae cada persona, claro. Y por supuesto, bueno, el principio es el final. Esto todo es algo como muy interconectado, ¿no? Entre sí. Emprender dinámicas de atrevimiento. Hay el atrevimiento y el desafío, ¿no? Para sublimar la vergüenza, que es como el sentimiento principal cuando hay temas a nivel así fuertes, ¿no? De imagen corporal. Hay como dos pilares, ¿no? del trabajo, que consiste un poco revisar creencias, ¿no? Y desmontar, no desmontar, sino revisar un poco cómo es esa construcción que tiene la persona de su imagen corporal, ¿no? Entonces es un trabajo profundo a ese tipo. Y bueno, yo propongo un taller que tiene una duración desde diciembre hasta junio de este año, bueno, diciembre de 2022, junio de 2023.